Buenas tardes. Creo que la mayoría ya me conocéis. Soy Mercedes, soy la enfermera de la Unidad de Coordinación de Residencias. Vamos a empezar esta última sesión de formación del plan formativo. A mi derecha está Cristina Souto Mosteiro. Cristina es enfermera especialista de enfermería familiar y comunitaria y ahora mismo está trabajando en el Centro de Salud Os Mayos. Primero de todo, me gustaría agradecerle que esté aquí. Creo que ya la conocéis porque ya os habló un día de diabetes y hoy nos va a hablar de un tema que yo creo que a veces no le damos la importancia que tiene, que es el uso de los inhaladores. Antes de empezar, gracias, porque siempre que le propongo cosas es mi amiga y nunca dice que no. Vale, vamos a empezar como siempre con el Mentimeter, ¿vale? Me gustaría que pongáis en Google menti.com o que escaneéis el código QR que os voy a poner ahora. Vale. Como siempre vamos a hacer unas preguntas para ver qué sabéis y qué controláis del tema. Vale. Tenéis aquí el código, podéis escanear el código QR y cuando os vayáis conectando empezamos con las preguntas de siempre. Vale, sería menti.com y esos 8 dígitos que tenéis o escaneamos el código QR. Vale, vamos a hacer unas preguntas muy fáciles, pero yo creo que a veces Cristina os comentará muchas cosas, que hay cosas de los nadadores que no sabemos. Mientras que os conectáis, que ya hay gente conectada. Aquí. Vamos a dar un tiempo, a ver si os vais conectando y empezamos. Vale. Para los que se conecten ahora, cogemos el móvil, escaneamos el código QR o ponemos menti.com y los dígitos que aparecen debajo. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es la de siempre, es muy fácil. ¿Cuál es vuestra profesión? Esta es fácil. Vale. Esperamos que, vale, hay mucho enfermero, responsables, médicos. Ya ves, Cristina, que tienes un público muy heterogéneo. Bien, vale, mucho director. Siguiente pregunta. ¿Dónde desarrollas tu actividad asistencial? Suponemos que habrá mucha gente de residencias, así que la mayoría, vale, como es de esperar, vale. Y ahora vamos con las preguntas ya un poco más difíciles. En cuanto al uso de inhaladores, señala la respuesta correcta. Tenemos 3 opciones. La primera, todos los inhaladores se usan igual. La segunda, si no se consigue una buena técnica, se debe valorar un cambio de dispositivo. O una tercera que dice, los inhaladores no necesitan mantenimiento. Ya hay mucha gente que contestó, pero tengo ocultos los resultados. Vale, ya contestasteis la mayoría. Y bueno, básicamente todos pensáis lo mismo. Vale, que si no hacemos bien la técnica tendremos que cambiar el dispositivo y a ver si Cristina nos dice que eso es lo más adecuado. Hay un que acabo de contestar. Siguiente cuestión. ¿Cuál de los siguientes inhaladores administrarías primero? ¿Un broncodilatador, el corticoide o nos da igual el orden? La mayoría os estáis decantando por los broncodilatadores. Vale, es muy importante el orden, Cristina os lo explicará y sobre todo el por qué, que también os lo comentará. Vale. ¿Cómo se realizan las limpiezas de las cámaras de inhalación? ¿Con un paño seco o sumergiéndolas en agua y jabón? A ver qué pensáis sobre este aspecto, que a veces no le damos mucha importancia a la limpieza de estos dispositivos. Vale, aún falta gente por contestar y vamos a ver qué pensáis. Uy, está más reñido. Vale, hay mucha gente que piensa que hay que sumergirlas y hay un porcentaje de un 33%, 30% que piensa que con un paño seco. Estas son las preguntas hasta aquí del tema que vamos a tratar hoy, pero antes de terminar nos gustaría que reflexionarais sobre qué cosas consideráis de interés para posibles sesiones formativas. Vale, ya estamos planificando, ya tenemos alguna sesión cerrada de septiembre a diciembre, pero nos gustaría que nos dejarais, ya sabéis, de forma anónima, qué formaciones, qué temas, qué cosas queréis tratar en estas sesiones. A ver si le aparece algún tema.
no tengáis miedo, hay cosas que no se pueden tratar de manera online, pero buscaremos alguna forma de que aumentéis los conocimientos. Vale, tenemos dispositivos de historia de vida, ¿vale? Es algo que ya salió, dispositivos de apoyo. Vale. Os doy un poco de tiempo. Vale, muy bien, sujeciones. Ya sabéis que en la página web que os voy a enseñar ahora tenemos todas las formaciones grabadas, hay cosas ya de sujeciones subidas, hay un webinar muy importante, psiquiatría, vale, es un tema que nos preocupa a todos, manejo de síntomas conductuales, ya tenemos una sesión de manejo de síntomas conductuales que dio una de nuestras enfermeras de salud mental, ya está colgada en la página web, pero bueno, podemos intentar volver a hacer cosas al respecto. Vale. Esto queda grabado y después nosotros lo revisamos. Parkinson, contenciones, muy bien. Y ahora vamos a lo importante. Bueno, os explico. La página web, que siempre os lo recordamos, ¿vale? A través del buscador ponéis Unidad de Coordinación de Residencias y os dejo debajo el enlace, el correo electrónico, por si también nos queréis mandar alguna sugerencia a través de correo electrónico. Y vamos a lo importante, que es la sesión de hoy de manejo de inhaladores. Voy a poner la presentación ya, Cris. Y todo tuyo. Todo tuyo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, quería dar las gracias a Mercedes y a Fernando por contar conmigo hoy. Y además quería felicitaros por seguir manteniendo estas formaciones, que tengáis esta afluencia y ya os estéis planteando el nuevo ciclo de formaciones. Felicitaros, de verdad. Y bueno, hoy vamos a tratar un poco el uso correcto de los inhaladores. Y lo primero que nos preguntamos es por qué tratamos este tema hoy, ¿no? Y es que la terapia inhalada la vamos a ver utilizada muy frecuentemente en patologías pulmonares, ¿no? Porque tiene una ventaja fundamental, que es la de permitir administrar fármacos directamente en el órgano diana, es decir, en los pulmones. Y además esta administración va a ser rápida, eficaz y además poco invasiva. ¿Y en qué usuarios nos lo vamos a poder encontrar? Pues sobre todo lo que os decía, ¿no? Un usuario con patología respiratoria, sobre todo pues EPOC y asma. Bueno, lo que vemos habitualmente en este tipo de usuarios que tienen estas enfermedades es que tienen un patrón obstructivo, es decir, lo que les cuesta sería exhalar el aire, ¿no? Echar el aire de los pulmones, tienen una obstrucción crónica el flujo aéreo y van a tener dos componentes. Uno de ellos, sensibilidad, es decir, que lo que va a hacer es que alérgenos, como por ejemplo ácaros, tóxicos como por ejemplo el tabaco, van a producir sensibilidad bronquial y esto va a producir que ese músculo liso que rodea a los bronquios se haga una constricción, ¿vale? Una broncoconstricción. Entonces, esto, como veis ahí en la imagen, en esta segunda imagen, va a producir una constricción de los bronquios, inflamación, y esto nos va a producir también pues, una dificultad respiratoria importante, ¿no? Por otro lado, también vamos a poder ver inflamación de las vías aéreas, como os avanzaba, es decir, que además de inflamarse, es decir, de aumentar de tamaño, vamos a ver más producción de mucosidad, lo que también nos va a influir mucho en la capacidad respiratoria de los usuarios, ¿no? Y bien, las utilidades de la terapia inhalada, como habíamos visto, que era rápida, eficaz y poco invasiva, y es que además la vamos a poder utilizar, la vamos a ver en dos momentos. Uno, que va a ser, por supuesto, medidas de control y prevención de las enfermedades, ¿vale? Es decir, vamos a intentar minimizar exacerbaciones, empeoramiento del estado clínico del usuario. Vamos a intentar prevenir con ello ingresos hospitalarios, necesidad de ventilación mecánica, incluso invasiva, ¿vale? En algunos casos. Y también lo vamos a ver en otra parte, que es la de la sintomatología aguda. En el caso de que se produzca una broncoconstricción rápida, ¿no? Y tengamos un deterioro importante y muy rápido de la capacidad pulmonar de estas personas, ¿no? Entonces, estas dos ventajas que tiene la terapia inhalada van a depender de dos cosas, ¿no? Van a ser condicionadas por dos cosas. Una de ellas es que el inhalador sea el apropiado para las características, las condiciones del usuario, y otra es que la técnica que llevamos a cabo con ese inhalador sea correcta. Por eso el uso de inhaladores es muy importante
pero si no tenemos un inhalador apropiado y si no tenemos una técnica correcta, no vamos a ver ninguno de estos beneficios ni en la sintomatología aguda ni en el control de las exacerbaciones de las enfermedades. Bien, y en relación a los tipos de fármacos, lo sabéis, nos podemos encontrar varios tipos de fármacos. Aquí os muestro pues, una infografía de los más utilizados. Por un lado tenemos los broncodilatadores, en este caso los beta-2 adrenérgicos de acción corta y los de acción larga. Ellos lo que nos van a producir es, van a ayudar a que esa broncoconstricción, ese músculo que estaba contraído se descontraiga, ¿vale? Van a abrir un poquito ese bronquio y además van a tener, sobre todo los de acción corta, un inicio muy rápido de su efecto, una duración aproximada de 4 o 6 horas, y en los de larga nos podemos encontrar una duración, pues eso, más larga, 12 horas y más. Por otro lado, otros de los broncodilatadores los vamos a encontrar en los anticolinérgicos. Estos lo que nos hacen es también eso, inhibir un poquito esa broncoconstricción y además nos van a limitar esa producción de mucosidad. Por otro lado, tenemos corticoides, que cuando teníamos el bronquio abierto, los corticoides lo que van a hacer es desinflamar la zona, ¿vale? Van a producir ahí, a inhibir, mejor dicho, las propiedades todas de inflamación y demás del bronquio y nos van a ayudar mucho. Entonces, aquí, a la pregunta de cuál administro primero, efectivamente, con toda la razón, los broncodilatadores, ¿vale? Los beta-2 adrenérgicos, como por ejemplo conocemos el butamol, y los anticolinérgicos, ¿vale? Con glipato. Después, una vez que tenemos abierto ese bronquio, más relajado ese músculo, ahí sí vamos a poder aplicar los corticoides para que nos desinflamen esos bronquios, ¿no? En su interior. Y bien, también nos podemos encontrar, como veíamos aquí, pues la mezcla, ¿no? De varios tipos de fármacos. Y bien, todo esto me llevaba también a otra pregunta, que es que ¿cuánto tiempo se recomienda entre dosis de un puff de inhalador y otro? Pues dependiendo de las referencias bibliográficas que sigamos, vamos a ver unas diferencias, ¿vale? En cuanto a los segundos o minutos que se recomiendan, pero últimamente tanto las guías de calidad de fémora del SERGAS, la GANFEC, la SEAIC de la alergología, todas las últimas guías nos recomiendan esto, tanto si es de un mismo inhalador como en dosis de diferentes inhaladores, un mínimo de 30 segundos, ¿vale? Entre cada dosis. Y claro, esto también nos lleva a otra cuestión importante, que es la posición en la que esté la persona de cara a hacer la terapia inhalatoria es muy importante y esto es además extensible a todos los tipos de fármacos, ¿vale? Y es que la posición debe de ser de pie, sentado pero erguido, para favorecer un poco pues, esa capacidad pulmonar, ¿no? Que esa inspiración sea completa, porque lo que va a hacer, tanto si nos apoya un inhalador como si somos nosotros, ¿no? Quien con nuestra fuerza inspiratoria vehiculizamos el polvo o el fármaco a nuestros pulmones, lo que vamos a necesitar es esa capacidad aumentada, ¿vale? Estar erguidos. Es decir, si estamos acostados, doblados y demás, eso va a limitar la técnica de forma importante. Además, otra cosa que es extensible a todos los inhaladores es que antes, previo a su uso, lo que debemos hacer es vaciar el pulmón, ¿vale? Exhalar lo que podamos de aire para ahí sí tener capacidad y hacer una correcta inspiración, ¿vale? Y por último, después del uso de los inhaladores, se recomienda ya en todos el enjuague bucal, ¿vale? Para prevenir, bueno, pues eso, el depósito, ¿no? Que queda en la cavidad oral de los inhaladores, sobre todo en el caso de los corticoides, porque tenemos, bueno, una inconveniencia importante como podría ser pues, la de la candidiasis oral, ¿no? Pero bueno, últimamente, como norma general, ya podemos hacer este enjuague bucal después de todos los inhaladores, ¿vale? Esto es extensible a todos y es importante. Son pequeñas cosas que nos van a hacer que la técnica sea más efectiva y cambie. Bien, y es que además los fármacos, aquí en esta infografía lo que veis es un fármaco con un tipo de dispositivo, de inhalador, pero vamos a tener posibilidad de, dentro de un mismo fármaco, elegir varios tipos de inhaladores, ¿vale? No todos,
pero sí que vamos a tener en cuenta que esto es importante y valorar las condiciones y las capacidades del usuario va a ser fundamental para elegir uno u otro tipo de inhalador, ¿vale? De dispositivo. En este caso no estoy hablando de fármaco, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a irnos más a la técnica, que es lo que nos ocupa hoy. Y entonces vemos aquí que nos dice que tenemos aquí cartuchos presurizados y también polvo en seco. Entonces, bueno, los inhaladores de cartucho presurizado, comienzo por estos porque son muy frecuentes, los que utilizamos en el día a día, ¿no? Estos se componen de un cartucho. El cartucho es lo que contiene la medicación y por fuera, no sé si lo veis aquí en la imagen, lo que tiene es pues esa carcasa de plástico, aquí estaría la boquilla. Y esto va a ser importante para lo que hablemos luego acerca del cuidado del inhalador, ¿vale? Y tiene unas ventajas muy importantes, que es que requieren bajo flujo de inspiración. Si decíamos que la inspiración era importante, lo que hacen este tipo de inhaladores es que al accionarlos, ellos hacen parte del trabajo por nosotros, ¿vale? Es decir, expulsan ese medicamento, ese fármaco con una velocidad para ayudarnos en esa vehiculización, ¿no?, del fármaco hacia los pulmones. Por ejemplo, lo vemos aquí, estos son los presurizados convencionales, ¿vale? En teoría son los únicos que se agitan, pero en el caso de los presurizados de dosis controlada de partículas extrafinas, no estaría mal, no haríamos nada inadecuado aunque los agitáramos, ¿vale? Simplemente no es necesario, pero no influiríamos para mal, ¿no?, en la acción del desinhalador. Y bueno, la técnica de este tiene que estar muy clara porque, ya os digo, son muy utilizados. Por ejemplo, en el caso de los convencionales, agitar, ¿vale? Vamos a quitar la tapa. Lo que vamos a hacer es mantenerlo siempre así, en esta posición de L, en esta posición vertical. Como no, es muy importante exhalar ese aire, ¿vale? Echar todo el aire que podamos de los pulmones. Tendemos a que en las personas que llevan utilizando mucho tiempo estos inhaladores, parece ser que, ¿no?, como que la técnica ya la tenemos muy controlada y a veces se nos olvidan pequeñas cosas que parecen pequeñas, pero como decía Mercedes, van a ser muy importantes, claves, para que la técnica sea correcta y esa efectividad del fármaco también sea la esperada. Entonces vamos a exhalar ese aire y una vez que lo tenemos exhalado, sin esperar más, ajustamos bien los labios a la boquilla del inhalador y comenzamos una inspiración lenta y profunda. Comenzamos a inspirar y según comenzamos a inspirar, accionamos ese inhalador, ¿vale? Va a vehiculizar, todo ese fármaco hacia los pulmones. Inspiramos, ya os digo, lenta y profundamente. Y después vamos a hacer una apnea. Aquí os pone unos segunditos aquí. Lo recomendado, 5-10 segundos, nos dicen las guías, lo que podamos, ¿vale? Lo que puede el usuario, mejor dicho. Y una vez que hemos hecho esa apnea, que lo que nos permite es que haya esa difusión, ¿no?, ese depósito pulmonar del fármaco adecuado, lo que hacemos es exhalar el aire, ¿vale? Y por último, lo que hacemos sería tapar el inhalador y ponerlo en un lugar limpio, seco y demás. Como veis, os recomienda, y lo veréis en todas las técnicas, os recomienda siempre el enjuague bucal, ¿vale? Y bien, esto tiene una ventaja muy importante. Estos inhaladores nos ayudan mucho, ¿no?, a cuando no tenemos mucha fuerza para inspirar el fármaco. Sin embargo, como no, tienen algún inconveniente, ¿no?, que es eso que os decía de que primero debemos de iniciar la inspiración y acto seguido accionar ese inhalador. ¿Qué pasa? Esto nos requiere una coordinación, ¿no?, además del manejo de la mano y demás. Entonces, esto va a ser uno de los inconvenientes, sobre todo esa coordinación de la inspiración y la pulsación, ¿vale? Y además, como nos favorecían, ¿no?, porque lo que hacía que era expulsar con propelentes, sobre todo el fármaco, van a tener un alto impacto faríngeo, ¿vale? Van a producir incluso ese efecto freón frío, que se habla que al inhalar ese fármaco pues frío, lo que va a hacer es que nos va a detener esa inspiración, ¿vale? Esos dos inconvenientes, por supuesto, los podemos mitigar, ¿vale?, en la mayoría de casos. ¿Con qué? Con el uso de cámaras de inhalación, que era otra de las cuestiones que nos planteaba Mercedes hoy. Las cámaras de inhalación hay muchísimas, os he puesto aquí dos ejemplos, la Volumatic y la ProChamber.
En este caso tienen una gran ventaja, que es que si podemos acoplar el inhalador a la cámara correctamente, lo que va a hacer es que nos va a permitir, hay un espacio en el que el fármaco se va a quedar en suspensión y no tenemos que hacer esa coordinación exacta de primera inspiración y luego activación del inhalador. Y además, si tenemos un bajo flujo inspiratorio, a pesar de que el inhalador nos ayudaba, como el fármaco se queda aquí dentro en suspensión y aunque yo exhale, tiene una válvula habitualmente unidireccional en la que si exhalo el aire sale hacia afuera, pero no echo las partículas de fármaco fuera, me va a permitir hacer, pues eso, lo recomendado son de 4 a 6 inhalaciones, lentas, profundas, ¿vale? Y esto, por supuesto, también minimiza el efecto secundario que os decía en faringe, ¿no? Y bien, para su uso, simplemente agitábamos el fármaco, el inhalador si lo necesitábamos, vemos, corroboramos que efectivamente se asocie correctamente, ¿vale? Porque sobre todo, por ejemplo, el Alvesco no va, que era este redondito de aquí, es posible que no con todas las cámaras nos case bien, ¿vale? Y después lo que vamos a hacer es simplemente, si queremos podemos echar aquí un puff dentro de la cámara. Os explicaré ahora por qué. Nuevamente, importante, exhalamos. Una vez que lo tenemos ya el inhalador y la cámara juntos, cerramos, sellamos bien esos labios a la cámara y lo que hacemos va a ser coger aire fuerte, ¿no? Hacemos o una inspiración profunda, lenta, soltamos la cámara y hacemos una apnea de unos segundos, o bien hacemos eso de las 4 o 6 inhalaciones que os comentaba aquí, ¿vale? Si no somos capaces. Entonces, de esta forma, lo que vamos a hacer es, al finalizar de todo, eso, cubrir otra vez el inhalador, guardarlo y guardar también la cámara, ¿vale? Al final de todo, exhalaremos el aire y ya veis el juego bucal que nos lo recomienda. Bien, esto, claro, tiene algún inconveniente como el que os decía, de que no todas, la mayoría sí, pero no todas las cámaras de inhalación van a ser compatibles con todos los inhaladores. Y además tiene un efecto muy importante, que es el efecto electrostático. Y bien, y es que en el mantenimiento y la limpieza de las cámaras, para resolver esa pregunta que nos hacía Mercedes al principio, van a ser importantes un par de cosas. Parecen muy sencillas, pero ya os digo, esto marca la diferencia, ¿no? Y es que para el mantenimiento, en el caso, por ejemplo, del inhalador, si es nuevo o llevamos unos días sin utilizarlo, porque, por ejemplo, es un inhalador que utilizamos solo para esa sintomatología aguda, ¿no? Un inhalador de rescate, lo que vamos a hacer es cebar el inhalador con 2 o 3 pulsaciones, ¿vale? Antes de su uso, o ya os digo, si llevamos unos cuantos días sin usarlo, para confirmar que funcione, que la válvula sea correcta y demás. En relación a la cámara, lo que os decía de ese primer puff que echábamos en la cámara sin que estuviera aún conectada, sin que estuviera el usuario ya con ella conectada, es muy importante para eliminar este efecto electrostático. Las paredes de las cámaras lo que hacen es atraer las partículas con este efecto, ¿no? Entonces, si la pared me atrae las partículas, me baja mucho, me disminuye muchísimo la disponibilidad de fármaco que tengo, ¿no? En suspensión dentro de la cámara. Entonces, tengo que hacer algo para disminuir este efecto electrostático. Voy a tener 2 opciones. Si la cámara es nueva, utilizábamos un puff. En ese primer puff vamos a eliminar un poco ese efecto electrostático porque las primeras partículas, que recuerdo, no estaba conectado al usuario, esas primeras partículas quedan en las paredes y vamos a poder hacer una segunda cosa y esta también muy importante, la limpieza. ¿Cómo hacer la limpieza? Vamos a desmontar la cámara y tenemos que efectivamente sumergirla, como decíais parte de vosotros, en agua templada y jabón suave. Sumergirla es con una tina o en cualquier sitio que podáis, sumergimos, dejamos unos minutitos, la sacamos, enjuagamos y la dejamos secar al aire. No la deberíamos de secar con pues un paño seco o con papel y demás, porque esto nos va a aumentar el efecto electrostático, ¿vale? Disminuyendo así la disponibilidad de fármaco. Entonces, esto va a ser muy importante. En cuanto a la limpieza de los inhaladores, como os decía antes, que tenían el cartucho de dentro y lo que sería el propio inhalador fuera, ¿no? Esa parte de plástico, lo vamos a poder limpiar de igual forma, sobre todo los convencionales, ¿vale? Tenemos en cuenta que Alvesco, el rojito redondo, siempre va a tener, pues eso, unas particularidades, que es que
ese se limpiaría en seco, ¿vale? Pero por norma general, los presurizados también los podemos lavar como las cámaras, ¿vale? Por sumergirlas en agua templada y jabón suave. Bien, otro de los inhaladores es el de nube de vapor suave. Se llama Respimate, lo que es el inhalador, el dispositivo. Como veis aquí, tiene pues una base transparente. Esta va a ser importante porque este inhalador lo podemos utilizar para varios cartuchos, ¿vale? Que nos van a venir por separado. Es importante saber cómo montarlo, lo veremos ahora. Pero quiero que os fijéis aquí, que se ve bien, en esta parte que es como transparente. Y además ya nos indica aquí cómo está yendo con este indicador de dosis, cómo tenemos el fármaco, si tenemos mucho, ¿vale? Y bueno, este inhalador es un muy buen inhalador, es un híbrido entre el presurizador y el nebulizador, se le dice, porque lo que hace es, sí que libera el fármaco, cuando apretamos aquí este botón de liberador de dosis, pero lo libera de otra forma, sin propelentes, ¿no? Es, bueno, con un efecto del muelle, y lo que hace es crear una nube de vapor suave, más lenta, que no tiene pues esos propelentes, no sale tan fría, no nos va a hacer tanto efecto ese frío freón. Y entonces también al salir más lento nos va a permitir una mejor coordinación en cuanto a eso de empezar a inhalar y activar el inhalador. Además, si tuviéramos problemas, también la podemos utilizar, ¿vale? Con las ProChamber, con cámaras de inhalación. Las cámaras de inhalación, además de tener esta boquilla, que sería para, ¿no? Cerrar los labios alrededor de la boquilla y demás, también las vamos a poder tener con mascarilla, ¿vale? En este caso, deberéis de acordaros de que si antes, cuando utilizábamos solo la boquilla, nos recomendaban enjuagar la boca, lo que haremos si tenemos aquí una mascarilla será también limpiar, un poco pues, la zona de la cara que pueda tener pues, esos restos de fármaco y demás, ¿vale? Importante. Y bien, para utilizar el Respimat, lo que os decía antes que os fijarais en esta pequeña pieza, la vamos a retirar, cogemos el cartucho nuevo, lo introducimos y además esta nos va a producir eso, la metemos aquí y además la tenemos que girar, ¿vale? Si no la giramos, no va a accionarse en ningún caso el inhalador. Importante también, además de colocar bien esta tapa transparente y girar la tapa, lo que vamos a tener que hacer es al inhalador nuevo darle como 4, 5, varias dosis, es decir, apretar varias veces este botón hasta que veamos salir esa niebla, ¿vale? Eso es importante, porque a partir de ahí ya sabremos que efectivamente lo podremos utilizar. Primero, tenemos que ver que la niebla esté accionada, ¿vale? Y bien, para la técnica es similar a los presurizados, ¿de acuerdo? Siempre exhalamos aire para permitir ahí esa capacidad de inspiración. Aquí conectamos bien ahí el inhalador, lo fijamos bien en los labios, intentamos no morder el inhalador, intentamos que la lengua tampoco nos frene, ¿no? Ese fármaco y demás. Y lo que hacemos es una inspiración también, lo mismo, lenta, profunda, ¿vale? Comenzamos primero inspiración y accionamos el inhalador. En este caso ya os digo, además es conveniente que la inspiración sea lenta, ¿de acuerdo? Porque la nube de vapor es un vapor suave y un poquito más lento que los anteriores, ¿vale? De nuevo, esa apnea para favorecer que esa difusión del inhalador, perdón, del fármaco y demás en los pulmones y exhalamos aire, ¿vale? Lo cerramos, lo sellamos bien y hacemos lo oportuno que ya lo hemos visto en los anteriores, ¿no? Y bien, aquí hemos visto los ejemplos con cartucho presurizado, pero bien, también teníamos con polvo seco, ¿no? Que van a tener pues, sus particularidades. En el caso de los inhaladores con polvo seco, van a ser bastante diferentes a los anteriores, ¿vale? Los anteriores dos. Vamos a tener varios tipos, los unidosis, muy importante saber también cómo prepararlos, ¿vale? Ahora lo hablaremos. Tenemos, por ejemplo, el Aerolizer, Birshaler, el Zonda. Y vamos a tener también los multidosis. Estos van a ser un poquito más sencillos de preparar, ¿vale? Ahora también lo vamos a ver. Y los conocemos, AccuHaler, NextHaler, incluso TwistHaler. Y bien, en el caso de los inhaladores en polvo seco,
es importante que si antes, sobre todo en los presurizados convencionales, lo que hacíamos era agitar, pero a los otros no les hacía daño, en este caso no puedo agitar, ¿de acuerdo? Si yo preparo la dosis, como veremos a continuación, y agito, ¿qué hago? Perder el polvo, ¿de acuerdo? Perderé la dosis. Y eso, aunque seguramente el indicador de dosis que la mayoría van a tener aquí nos indique que la dosis ya fue inhalada y demás, no estaremos haciendo nada, ¿de acuerdo? No podemos ni agitarlo, no podemos horizontalizarlo, ni mucho menos no ponerlo boca abajo. Y además va a ser importante porque tiene un pequeño inconveniente más acerca de esto en relación a lo de no agitar, y es que tiene un riesgo de que se apelmace el fármaco si hay humedad. Si hay humedad en su conservación, pero también si, queriendo hacer bien la técnica e indicándole al usuario que debe de exhalar al inicio antes de administrarse el inhalador, si él ya tiene los labios ajustados al inhalador y lo que hace es exhalar en ese momento, lo que va a hacer es o bien apelmazar el polvo por la humedad o bien directamente perder el polvo, ¿de acuerdo? Entonces se perderá la dosis y efectivamente estaremos haciendo dosis de inhalador que no van a ser efectivas ni van a tener el efecto que deseamos, ¿no? Entonces, bueno, no todo iba a ser malo, por supuesto, tienen una ventaja muy importante, que es que como preparamos la dosis antes, no es necesaria la coordinación, ¿de acuerdo? El usuario ya va a tener su inhalador preparado y hará la inhalación cuando esté también preparado, ¿vale? Otro inconveniente, claro, si el inhalador decíamos que no es el que libera el fármaco, sino soy yo la que con mi capacidad de inspiración voy a vehiculizar ese fármaco del inhalador hacia mis pulmones, voy a tener que tener una capacidad de inspiración con un flujo mucho más alto, ¿vale? Y además, estos tienen otra particularidad, que es que no los vamos a usar con cámara. Bueno, os decía, tenemos varios tipos de fármacos. En este caso, los unidosis, por ejemplo, el Brishaller, este es bastante frecuente verlo. Y, ojo, muy importante, al ser unidosis nos tenemos que dar cuenta de que el fármaco viene aparte del inhalador, ¿vale? En un blister. Entonces, aquí dentro nos va a venir una cápsula que contiene el polvo del fármaco dentro y lo tenemos que preparar para cada inhalación, ¿vale? El modo de prepararlo lo veis aquí, simplemente sacamos la tapa, abrimos el inhalador y ponemos la cápsula dentro. Esto de abrir el inhalador parece que es una nimiedad y para nada, porque hemos visto errores frecuentes de intentar pues la cápsula ponerla en la boquilla, ¿vale? Porque esta boquilla, si la vierais en alguna foto, es literalmente pues eso, la boquilla y el conducto por el que va a entrar el fármaco. Entonces, hemos visto errores, ya os digo, importantes, con riesgos importantes como, por ejemplo, pues, ese tragarnos la pastilla o incluso atragantarnos, ¿no? Entonces, abrimos inhalador, metemos pastilla dentro. Una vez que lo tengo preparado, lo que hago es accionar aquí estos botones. La cápsula viene cerrada, ¿vale? Para no perder el polvo. Y yo me tengo que dar cuenta de que tengo que accionar estos pulsadores una vez para perforar la cápsula. Así el fármaco podrá salir. Nuevamente exhalamos fuera del inhalador, por favor, aquí es muy importante también. Ajustamos bien el inhalador a los labios y lo que hacemos es una inspiración. Esta tiene que ser más enérgica, ¿de acuerdo? Importante también. Y lo que vamos a hacer es, en esa inspiración, vamos a crear ahí una turbulencia de aire, que eso es lo que va a hacer mover la cápsula que lleva dentro y además nos va a dar un indicador muy importante de si estamos haciendo bien esta técnica. Y es que muchos de estos inhaladores tienen un ruido específico, ¿vale? Este ruido con esa turbulencia de aire en la cápsula nos va a indicar que estamos haciéndolo correctamente. Además, también muchos de los inhaladores contienen un poquito de lactosa para que nos demos cuenta, ¿no?, con el sabor de que estamos inhalando también el fármaco, con lo cual vamos a tener esa doble confirmación e incluso una tercera importante, que es que además, después de inhalar, hacer la apnea y echar el aire, debemos de comprobar que la cápsula está vacía, ¿vale? Si aún contuviera polvo, no pasa nada, lo que hacemos es cerramos y hacemos una segunda inspiración con la misma cápsula, ¿de acuerdo? Para cerciorarnos de que ahí sí podemos desechar la parte de la cápsula de plástico y cerrar el inhalador. Importante en estos también la conservación, claro, por lo que decíamos de la humedad, puede apelmazar el polvo y demás,
estar haciendo inhalaciones que realmente no sean efectivas. Bueno, tenemos aquí otra unidosis para que veáis un poco la idea. Es el mismo gesto, ¿vale? En diferentes tipos de inhaladores, pero en los unidosis muy importante poner la cápsula donde debemos, accionar para perforar la cápsula y hacer la técnica como os he ido contando, ¿vale? Aquí vemos, aquí sí que se ve bien la cápsula, ¿vale? Con el polvo dentro. Importante hablar sobre esta preparación para el caso de los polvos seco unidosis. Y bien, llegamos a los inhaladores de polvo seco de multidosis, mucho más sencillos para preparar, no tienen cápsulas fuera, lo que hacen es el polvo lo contienen dentro como en una especie de celdillas. Y entonces lo que vamos a hacer, dependiendo del tipo de inhalador, es accionarlo. Lo que suele ser aquí es destapar lo que sería la tapa hacia un lado habitualmente, ¿vale? Hasta que tenemos la boquilla al aire. Ahí habitualmente o bien hacen un clic en cuanto abrimos la tapa, o bien nosotros, por ejemplo, en este Acuhaler, que es habitualmente que es violeta o incluso también lo hay azul, lo vemos muy frecuente, tenemos que accionar nosotros ese clic y eso nos confirma que ya tenemos la dosis precargada, ¿vale? De nuevo, exhalamos fuera del inhalador, conectamos bien, sellamos con los labios y hacemos una inspiración, ¿vale? Enérgica y profunda. Apnea, exhalamos y si es necesario, pues repetiríamos la dosis. Veis que aquí, por ejemplo, estas indicaciones son de la GEMA, ¿vale? Para el manejo del asma. Y aquí nos vuelve a indicar que, bueno, 30 segundos entre una inhalación y otra serían suficientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por supuesto, tapamos bien ese inhalador para que no nos coja, pues, humedad y demás. Y lo tendríamos todo correcto. Particularmente, os quería hablar también de los multidosis de este estilo, ¿vale? Que son más bien de tapa de girar. Este, por ejemplo, es Twist-Haller, pero vamos a encontrarnos más. Lo veis aquí, este es muy frecuente, el que viene así en color rosita, también tiene marcador de dosis, pero ojo, porque para que esto funcione y se cargue, no era como el otro que hacíamos nosotros un clic o hacía el clic solo con abrir la tapa, sino que esto, lo importante en el twist es girar y cerrar por completo la tapa. Esto es lo que va a accionar el mecanismo para que el inhalador, al descubrir la tapa, al girarla, esté cargado. ¿Vale? Nos tenemos que dar cuenta de esto, porque muchas veces lo dejábamos a medio cerrar o con las prisas no girábamos de todo, no hace el clic y para la próxima vez, la próxima inhalación, no va a estar cargado. Y nuevamente haremos una inhalación que no va a ser efectiva. En este caso sí que es verdad que aquí el indicador este de dosis nos va a ser muy visual para ver si efectivamente hemos cerrado bien la tapa y al abrirla estaba cargado, ¿vale? Irán disminuyendo aquí el número de dosis. Y bueno, la técnica es muy similar, ¿de acuerdo? Esto es importante, pues eso, que el usuario tenga capacidad para hacer una inspiración, bueno, lo más enérgica posible, ¿vale? Esto va a ser lo que va a marcar también la diferencia. Nada, eso, súper importante, girar bien la tapa y que quede bien sellado para que al abrir nos cargue correctamente, ¿vale? Y bien, el mantenimiento de estos inhaladores, polvo en seco, hablamos todo el rato de no humedecerlos, cuidado con la exhalación, cuidado con el mantenimiento, pues por supuesto la limpieza deberá de ser en seco, ¿vale? En estos no hay particularidades, todos deberán de limpiarse con un paño seco y demás. En cuanto a cuándo hacer la limpieza de los inhaladores, las guías nos recomiendan muy habitualmente pues una vez a la semana, dependiendo del uso que le demos. No es lo mismo un inhalador que usamos varias veces al día incluso, a un inhalador que utilizamos pues en la sintomatología aguda, ¿no? De rescate. Entonces, importante limpieza en seco, una vez a la semana sí es muy utilizado, lo vamos a limpiar también en caso de que veamos que está visiblemente sucio, ¿vale? Es importante. Pero bueno, esos inhaladores se cuidan bastante sencillo. Y bien, a todo esto, que es a lo que vienen estos pequeños recordatorios, cosas muy simples acerca de la técnica, es que, ¿qué podemos aportar nosotros con todo esto? Y es que lo primero, en muchas ocasiones no va a depender de nosotros elegir el mejor tipo de dispositivo, igual porque no esté disponible o igual porque pues no tengamos el acceso, pero lo importante va a ser, primero,
valorar las condiciones y las características del usuario. Es muy importante, ¿vale? Ver cómo hace la técnica y si tiene capacidad. Porque una cosa es que, por ejemplo, yo si es un inhalador desde hace mucho tiempo, se me olviden pequeñas cosas, entonces te corrijo en la técnica, te ayudo, te enseño, te la recuerdo. Al final de todo, ahora veremos unos recursos que yo creo que pueden ser muy importantes. Mercedes os los va a subir a la web y también vais a tener aquí unos códigos QR por si lo queréis captar ahora. Va a ser muy importante eso, con un simple vídeo que le podamos enseñar, en el caso de que lo haga autónomo, nosotros nos va a servir también para un poco recordar la técnica. Importante, si vemos algún error en la técnica, la solucionamos. Si lo que vemos es que la técnica, a pesar de conocer los errores y a pesar de intentar mitigarlos, no podemos, lo que deberemos de hablar es comunicarlo, ¿no? Comunicárselo pues, al médico responsable, por ejemplo, para saber si existe otro tipo de dispositivo con ese fármaco o similar, ¿vale? Porque es importante utilizar los inhaladores todos los días, es verdad, o según la prescripción, pero es que aunque los utilicemos todos los días, si la técnica no es correcta, o si yo, por ejemplo, exhalaba dentro del inhalador, echaba el polvo fuera y hago una inhalación, me cuenta que la dosis está inhalada, pero no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que empeoramiento clínico, exacerbaciones, hospitalizaciones, no nos va a solucionar en la sintomatología aguda que necesitamos. Hay un buen soporte, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, ¿vale? Si vemos un error en la técnica y podemos actuar, perfecto, y si no, tendremos que comunicarlo un poco para ver qué posibilidades tenemos acerca de las condiciones y las características de ese usuario. Y bueno, aquí os hablaba eso de los recursos. Ya os digo, os lo subirán a la web, pero además si lo queréis captar ahora podéis. La SEIAC, por ejemplo, de la alergología nos habla un poquito también, tenemos vídeos de cámaras, también para menores de edad incluso, o sea, lo podemos ver ahí muy, muy frecuente. Esta infografía de esta web es muy simple y con unos códigos QR. Si tengo, por ejemplo, un usuario con un inhalador que pues, no conozco o no recordaba, voy a esa infografía y muchos de los inhaladores que tenemos ahora mismo en comercialización los vamos a tener ahí explicados de verdad en 1 minuto y medio de vídeo. Yo creo que a Mercedes, ¿verdad? Te enseñé alguno y de verdad, yo por ejemplo, bueno, es diferente, pero yo en consulta a los pacientes se los muestro y la verdad es que quedan muy bien explicados, ¿vale? Y bueno, esta infografía también es lo mismo, es la técnica pero reducida a lo mínimo de lo mínimo. En 5 o 9 pasos de cada inhalador lo tenéis ahí disponible, ¿vale? Así que bueno, ya le doy la palabra a Mercedes y espero que todo vaya muy bien en vuestro ciclo de formación. Muchas gracias, Cristina. De verdad que la infografía está muy bien, son vídeos grabados por farmacéuticos. Sí. Que hacen ellos la técnica y está genial. Sí. Y ya la tenéis subida en la página web. Vale. Ah, vale, perfecto. Esa ya la subí. Me falta el resto, pero esa ya está subida de cuando hablamos de ella. Yo creo que nos has demostrado que la terapia inhalada no es tan fácil como pensamos. Yo misma he aprendido alguna cosa. Y si tenéis alguna duda o queréis preguntarle algo a Cristina, podéis hacer preguntas por el chat. Y si los de la sala tenéis dudas, también podéis hacer preguntas. Está Fernando por ahí. Por eso, yo creo que ha sido una sesión muy, muy clara y que todos deberíamos de evaluar si hacemos bien la técnica, tanto en los residentes o en la gente que está en nuestra casa. Porque yo cuando explicaste alguna cosa, ya diagnostiqué a una que no lo hace bien todos los días en casa. Sí, es que además tendemos, o todos los que utilizamos este tipo de fármacos, tendemos un poco, pues, como al principio sí que nos lo explicaron bien, lo hacíamos bien y demás, pero tendemos a hacerlo con prisas. Yo creo que lo hago bien, llevo muchísimo tiempo, muchísimos años con esta terapia y sin embargo vemos que, pues, tengo una exacerbación, tengo un ingreso hospitalario, una descompensación y me pregunto por qué, si estoy siguiendo la técnica, si estoy utilizando los inhaladores todos los días, como me dicen, cada 6 horas, cada 12. El de rescate también lo utilizo. ¿Y por qué no me funciona? Pues igual a veces o no es el inhalador adecuado o me tengo que acordar un poquito con esos vídeos de 1 minuto y medio, pues de qué cositas me pueden ayudar en la técnica, ¿vale? Vaciar el pulmón antes de la inspiración, de verdad que nos facilita muchísimo, marca la diferencia. Y después, bueno, el resto de cuidados también van a ser importantes. Bueno, a ver si alguien se anima y nos hace una pregunta.
Vale. Yo creo que, sobre todo la gente que lleva muchos años con los inhaladores, ya era lo que contabas. Pierde, ya lo hacen rápido, piensan que lo hacen bien y no es así. Y sí que cambiar el dispositivo cuando es necesario sí que marca la diferencia y yo lo he visto con algún familiar. Un mal dispositivo en el que no coordinas o en el que no tienes la fuerza necesaria para hacer la expiración, si lo cambiamos a otro que la persona lo maneje mejor, es fundamental para el control de todas esas alteraciones. Sin duda. Es que es muy importante, sobre todo para reducir la frustración cuando crees que estás siguiendo la prescripción correctamente, incluso hay cambios de fármacos porque el anterior no me funciona, porque igualmente tengo un empeoramiento, porque en la sintomatología aguda no me soluciona. Y realmente antes de todo esto deberíamos de ir a lo básico, de centrarnos en 4 o 5 cosas importantes y bueno, valorar mucho de verdad la condición de cada persona, porque no somos los mismos ni siquiera pues este año y el próximo año. Con lo cual lo que igual funcionaba hace 6 meses, ahora no funciona. Entonces, bueno, esto es muy importante. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, es que todo ha quedado muy claro. Vale, subiremos el vídeo a la página web en unos días y bueno, sobre todo que reflexionéis si algo tenemos que hacer o tenemos que controlar mejor, si nuestros usuarios usan bien los inhaladores. Damos por finalizado este plan formativo. Muchas gracias, Cristina, de verdad, y esperamos veros a todos en septiembre, que ya os avisaremos de cuándo será la siguiente sesión. Muchas gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.